La prueba del sistema de compás es un circuito síncrono que básicamente tenemos un emisor, un emisor síncrono y un receptor síncrono, en la cual al girar la perilla podemos ver este compás girando por grados y vamos a tener la misma referencia en el indicador que está a la mano derecha. Hemos podido medir básicamente con los ángulos 0, 30, 60, 90 y así hasta el 360 y hemos podido obtener diferentes valores de voltaje, voltajes XY, YZ y XZ. Para cada uno de estos ángulos, cuando los hemos seteado en el emisor, hemos medido en la parte posterior del tablero estos voltajes, ¿no? El circuito se podría resumir básicamente en que tenemos aquí un inversor que le va a alimentar a lo que viene siendo el compás. El compás tiene un síncrono acoplado en la parte posterior que tiene un rotor, un estator. Los rotores están conectados al rotor a través de esta regleta del receptor y los estatores de este compás que está en la parte de atrás el sincro también están conectados al sincro receptor. Tendríamos aquí el emisor y el receptor conectado rotor con rotor, estator con estator y esto de aquí alimentado por una fuente, ¿no? Entonces de esta misma forma es que funciona el CT. Básicamente es setear un valor de ángulo en la cual estamos dándole un nivel de voltaje y esto se ve reflejado en el otro 5, obteniendo esta tabla. Lo que hemos podido verificar es que los valores son únicos para cada ángulo. De esta forma pues se diferencian, ¿no? Gracias. El número Mach. El número Mach básicamente es una forma de medir la velocidad de la aeronave en relación a la velocidad del sonido. Para esto tiene en cuenta lo que viene siendo la TAS, que es el throttle speed o la velocidad aérea verdadera. También tiene en cuenta el local speed of sound o básicamente la velocidad local del sonido. Esta conlleva otro tipo de medidas, ¿no? Como lo que viene siendo la compresibilidad del aire, factores de constante de densidad de aire. Sin embargo, aquí lo vamos a calcular con esta fórmula, en la cual básicamente tenemos que es una constante, el 38.95. Decimos constante porque es la que vamos a utilizar en estos momentos, sin embargo, esta es relativa a la aeronave que estemos utilizando o con la cual estemos haciendo el cálculo, ¿no? Dado que es una constante de performance que, según la aeronave que se utilice, tiene diferentes valores, dado que es respecto a la fricción del aire, entonces es variable respecto a cada aeronave. Luego tenemos el SAT, que básicamente es la temperatura del aire estático. Quiere decir que no ha sido perturbado. Esto dado que el avión, estando en movimiento, pues tiene diferentes variaciones en el aire estático. Esto puede ser en temperatura, la comprensión, calentamiento, debido a que el avión pues, está en movimiento y el aire es variable en ese momento. Y bueno, este 273 es para una conversión rápida a Kelvin, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula, lo que vamos a hallar es la velocidad local del sonido, para posteriormente hallar el número Mach, que básicamente va a ser la velocidad aérea verdadera entre la velocidad local del sonido. Entonces, si tenemos en nuestra simulación, en nuestra aeronave, primero seteamos un nivel de altitud, digamos 22.500 pies, vemos que se ha setado correctamente, pasamos a verificar lo que viene siendo el local speed de sonido, la velocidad local de sonido. Esto lo vamos a calcular con el SAT, como habíamos dicho previamente. Entonces vamos a buscar lo que es el SAT. El SAT lo podemos encontrar aquí en esta pantalla. Básicamente en esta pantalla vamos a enfocarnos en esta parte. Entonces una temperatura y vemos que es de menos 29 grados. Entonces lo convertimos, le sacamos la raíz cuadrada, lo multiplicamos por la constante de performance y tenemos nuestra velocidad aérea de sonido, velocidad local de sonido. Y luego para calcular el número Mach, repetimos, buscamos ahora lo que viene siendo la TAS, la velocidad aérea verdadera. Esta la vamos a ubicar en esta pantalla del board. Básicamente vemos que la velocidad aérea es 357. Entonces dividimos 357 entre el valor que habíamos calculado previamente y tenemos el número Mach. Como habíamos mencionado antes, es adimensional, es una referencia respecto a la velocidad del sonido. Siendo menor a 1 podemos básicamente concluir en que pues no hemos superado la velocidad del sonido, porque para igualarlo pues necesitaríamos que fuera 1 y para superarlo tendría que ser mayor a 1, ¿no? Entonces no estamos en un promedio de aproximadamente la mitad, un poquito más de lo que viene siendo la velocidad del sonido. Es una comparación. De la misma forma hemos seteado otros niveles de altitud, en los cuales lo que vamos a verificar es nuevamente, ¿no?, que la altitud haya llegado correctamente, en este caso para 24.200 pies. Tenemos la TAS de 366 que reemplazamos en la fórmula. Previamente hemos verificado la temperatura SAT en menos 32 grados, la hemos convertido, la hemos multiplicado por la constante de performance y tenemos la velocidad local del sonido. Entonces verificamos básicamente que en el cálculo tenemos nuevamente una velocidad que no ha superado la velocidad del sonido, ¿no?
Tenemos acá también el número MAC en simulación que hemos extraído de la misma simulación, por eso lo hemos puesto así, que dice 0.608, ¿no? Vemos una pequeña variación en una centésima de los decimales. Esto pues puede ser básicamente por algunas de las variables que habíamos mencionado antes, ¿no? Podemos decir básicamente que en la simulación se pueden tomar en cuenta otras variables, dado que se está volando con mayores variables. Podría ser la constante de compresibilidad, por ejemplo, que está relacionada con la densidad del aire, o podría estar tomando en cuenta otras variables. Incluso podría ser que esté considerando más decimales para lo que viene siendo la constante de performance, ¿no? Nosotros hemos tratado de calcular lo más próximo posible. Sin embargo, pues no, siempre va a haber una pequeña medida de desfasaje, dado que entendemos que en realidad la simulación siempre va a ser un poco más exacta, ¿no? Y va a tomar en cuenta quizás otros patrones que no hemos tomado en cuenta nosotros, por la manualidad y la forma en la que se hace y la forma de simplificar el cálculo también. Gracias. Bien, para la última actividad vamos a ver lo que es el oscilador. Básicamente tenemos dos tipos de osciladores, el oscilador Colpitts para el análisis y el oscilador Hartley. Entonces, para el oscilador Colpitts lo que hemos hecho básicamente es modificar tanto la inductancia a través del inductor y la capacitancia, ¿no? Entonces hemos cogido, digamos, este circuito como un estándar y hemos mostrado una salida tanto en voltaje como en frecuencia. Dado que es un oscilador, vamos a analizar más que todo lo que son las frecuencias, y luego al aumentar lo que viene siendo la inductancia, vemos que tenía 10 mHz, lo hemos aumentado a 100 mHz, manteniendo la misma capacitancia. Hemos visto que el periodo, el ciclo, ¿no?, de la señal ha aumentado lo que es el periodo. Ahora, al aumentar el periodo, lo que ha hecho es disminuir la frecuencia. Vemos que 217 punto algo pasa a 67 punto algo, ¿no?, manteniendo prácticamente el pico de voltaje. Entonces, de la misma forma, si seguimos aumentando lo que viene siendo la inductancia, esta vez a 1 Henry, vemos que la frecuencia sigue disminuyendo, dado que el periodo ha aumentado aún más, ¿no? Sin embargo, si lo que hacemos es disminuir la inductancia desde el estándar, ¿no?, digamos que teníamos 10 milihenrios, le hemos disminuido a 5 milihenrios, vemos una salida esta vez de 309 hercios, ¿no?, versus 217 que era la inicial. Entonces vemos que al disminuir la inductancia, lo que hacemos es aumentar la frecuencia. De la misma forma hemos analizado, pero esta vez con los capacitores, ¿no? Hemos dicho que tenemos en el estándar 10 milihenrios y capacitores de 100 microfaradios, y lo que hemos hecho esta vez es aumentar lo que son los capacitores. Y aumentar la capacitancia, lo que quiere decir en la señal de salida básicamente, es que vamos a disminuir lo que viene siendo la frecuencia. De la misma forma, si seguimos aumentando la capacitancia, aumenta el periodo y sigue disminuyendo lo que viene siendo la frecuencia, ¿no? Y todo lo contrario sucede si en vez de aumentar la capacitancia, pues la disminuimos, ¿no? Esta vez el periodo se hace más corto, la frecuencia se hace más grande. Entonces, luego pasamos a ver lo que viene siendo los osciladores Hartley, que en conclusión hemos visto que tiene el mismo comportamiento, ¿no? Cuando básicamente aumentamos lo que viene siendo la inductancia, pero en este caso para el Hartley tiene dos inductores y un solo capacitor, versus el Colpitts, que tiene dos capacitores y un solo inductor, ¿no? Entonces acá tenemos dos inductores, un capacitor, y vemos que al variar, esta vez estamos variando nuevamente lo que viene siendo la inductancia. Al aumentar la inductancia, lo que vemos es nuevamente que la señal se ha ampliado en periodo, ¿no? Entonces la frecuencia ha disminuido, y bueno, cuando lo que hacemos es disminuir la inductancia, pues el periodo tiende a disminuir, todo lo contrario, ¿no? Entonces, de esa misma forma analizamos para el capacitor y podemos observar un comportamiento bastante parecido, ¿no? Entonces tenemos como conclusión básicamente para el oscilador Colpitts que al aumentar la inductancia disminuye la frecuencia. Lo contrario sería, pues no, si disminuyéramos la inductancia, disminuye el periodo, aumenta la frecuencia. Entonces, aumentar capacitancia, la caída de ganancia de voltaje no es tanta, es mínima y es relativa en realidad a la señal de entrada, no la consideremos tanto, pero lo que sí es que disminuye la frecuencia, ¿no? Aumentar capacitancia quiere decir disminuir la frecuencia. De la misma forma, para el oscilador Hartley hemos visto que ambos osciladores repiten un patrón bastante parecido, ¿no? Disminuye también la frecuencia al aumentar capacitancia y disminuye frecuencia al aumentar inductancia. Entonces ahí tenemos un comportamiento bastante similar, pero podríamos evaluar básicamente que unos tienen un enfoque en el divisor de voltaje, dado que el inductor funciona como un divisor. Estos de aquí, al variarlo, es que varía aún más la señal en frecuencia, ¿no? Mientras que cuando hemos cambiado los capacitores es algo más, es algo menos variable, vemos, ¿no?, de 126 a 129.
mientras que al variar los inductores pues sí se ve una diferencia mayor, ¿no? De la misma forma aquí, cuando hemos variado en el divisor la capacitancia, podemos observar variaciones más amplias, ¿no? De 305, 90, 154, mientras que al variar en inductancia pues vemos unas variaciones que sí son variables, pero muestran menos impacto según lo que se puede observar, ¿no? Vemos que la 6721 para haber sido más de 1000 pues no es mucho, ¿no? La comparación. Entonces ahí el mayor impacto yo lo encontraría en los capacitores para el oscilador de Colespeed y en lo que viene siendo los inductores para el oscilador de Hasler. Listo, gracias.